Señor vicepresidente, muy buenas tardes a todos. Como lo decía el vicepresidente, nosotros en el día de hoy presentamos a solicitud del señor presidente de la República un informe conjunto entre los dos ministerios. Cada uno hizo su investigación de la parte que a cada uno le correspondía. Hicimos entonces hoy la presentación del informe conjunto al señor presidente. Lo primero que debemos decir es que en esta situación lamentable que se da el 17 de diciembre fallecen 13 privados de libertad y hay 14 privados de libertad heridos. Esa es la cifra oficial. Nosotros ahora vamos a referirnos a ciertas condiciones que se han encontrado en los centros penitenciarios que tienen que ver con todos los centros penitenciarios del país. Incluso aquí hablamos, el centro penitenciario de La Joyita está dentro de un complejo que es el complejo de La Joya, donde está La Joya, La Joyita y La Nueva Joya. Hay mucha de esta información que nos vamos a referir a La Joyita porque fue donde se dieron los lamentables hechos, pero que aplican a todo el sistema penitenciario. Los terrenos en donde se encuentra el centro penitenciario de La Joyita fueron en el pasado una base militar. Y esto para ponerlo en contexto, no estamos hablando entonces de instalaciones carcelarias. Desde el año 1996, todo ese personal que trabajaba en la Modelo se trasladó, tanto los detenidos como la policía se trasladaron a estos centros que debieron ser centros temporales, pero que desde 1996 se han mantenido. Y esas instalaciones han ido creciendo conforme ha ido creciendo la población penitenciaria, que ya va superando los 17.000 detenidos. Más del 60% están acá en el complejo de La Joya. Sin embargo, nunca se ha dado la construcción, salvo algunos pabellones y el caso de La Nueva Joya, de instalaciones con especificaciones de cárcel. En este penal, refiriéndome a La Joyita, existen 14 pabellones identificados, no necesariamente con numeración corrida, porque hay algunos que ya se han demolido, pero en efecto, de estos, hay 2 que son custodiados por custodios del sistema penitenciario y el resto son custodiados de manera interna y externa por la Policía Nacional. Cabe destacar que la Ley 55 es clara al establecer que el sistema penitenciario rige todos los penales del país, está dentro del Ministerio de Gobierno y Justicia. Pero en efecto, en la ausencia de personal suficiente en el Ministerio de Gobierno y Justicia, de custodios penitenciarios que solamente alcanzan a unos 700 activos a nivel nacional, hay 800 en total, aproximadamente 700 activos a nivel nacional. Obviamente no se trata de un número suficiente de personal y por lo tanto hay pabellones dentro de La Joyita en donde hay policías de manera interna y de manera externa, y por eso las responsabilidades compartidas, porque desde el 96 se da esta situación en la que no hay personal suficiente y la policía tiene entonces que brindar un servicio que en la ley está establecido como un servicio de excepción, pero que en estos casos se ha mantenido desde 1996. Nosotros en una parte del informe hacemos un recuento de las leyes que rigen el sistema. En cuanto a la Ley 55 de 2003, podemos mencionar su artículo 35, en donde se establece claramente que el director del centro penitenciario debe presentar, el director del centro, no del sistema penitenciario, del centro penitenciario, debe presentar informes mensuales a la dirección del sistema bien detallados sobre el funcionamiento general del centro penitenciario a su cargo. El artículo 101 de esta misma ley establece que los miembros de la fuerza pública que por cualquier circunstancia estén asignados como seguridad interna de los centros penitenciarios deben acatar las órdenes emitidas por la Dirección General del Sistema Penitenciario. Es decir que, a pesar de que pueda haber en un momento determinado, como en estos casos, policías trabajando en la parte interna de los penales, ellos responden al director del centro y al sistema penitenciario en cuanto a las actividades que ellos deben realizar. El director del centro penitenciario, de acuerdo con el artículo 35 de la Ley 55, es la máxima autoridad del penal. Y en el numeral
primero de este artículo 35 se dice que debe supervisar la adecuada utilización de los recursos humanos y económicos, así como los bienes y servicios que estén a su cargo. El artículo 103 de la misma ley deja claro que el personal de seguridad no realizará funciones administrativas. Esto es para que tengamos claro las divisiones de funciones y de trabajos dentro de los penales. En estos primeros 6 meses de administración, los primeros 6 meses de administración, de la actual administración, en el centro penitenciario La Joyita se encontraron, al igual que en los demás centros, estructuras que denotan claramente la falta de mantenimiento de inversión por muchos años. Y hay situaciones muy claras, tales como cercas perimetrales muy deterioradas e incluso en algunos lugares inexistentes. Es inconcebible pensar en una cárcel que no tiene un muro perimetral, porque no existe muro perimetral, y las cercas que deben estar dentro del muro, muchas de ellas están deterioradas y en algunos lugares no existen. Las torres de vigilancia, que son básicas para un centro penitenciario, en este caso en muchos lugares ya se cayeron y en otros lugares su estructura no permite el uso seguro por parte de unidades policiales. Poner una unidad policial en esas torres significaría arriesgar su vida, porque son torres hechas con materiales que ya están corroídos y que no permiten su utilización. Algunas pocas sí pueden ser utilizadas, pero las que representan un riesgo para la vida de los custodios y policías, por supuesto que no se utilizan. En el caso de la totalidad de los pabellones de La Joyita, son inadecuados para el uso penitenciario. Y esto afecta mucho la manera como se brinda la seguridad y cómo se administra el penal, porque la función superior del sistema penitenciario, que es la de rehabilitar, que es lo que hace el sistema a través del Ministerio de Gobierno y Justicia, no se puede desarrollar de manera adecuada sin instalaciones adecuadas. Mover detenidos de un lugar al otro, inclusive para recibir capacitación, se hace difícil y algunas veces imposible si no se tienen las instalaciones adecuadas. Por eso la importancia de entender que esto se trata de instalaciones no carcelarias, que en su momento se dijo que iban a ser temporales, pero que nunca fueron reemplazadas por instalaciones carcelarias, salvo el caso de algunos pabellones, como lo es el nuevo pabellón 6 de La Joya, y la cárcel completa de La Nueva Joya. Hay problemas de luminarias, no existen las luminarias alrededor del penal en muchos casos, pero además hay problemas eléctricos de carga en todas las instalaciones, lo cual también hace muy difícil la iluminación para temas de seguridad. El complejo La Joyita carece de un sistema de videovigilancia, no existen cámaras de videovigilancia en el complejo La Joyita. No existen arcos de detección de metales. Ustedes se preguntarán cómo en una cárcel no hay un arco de detección de metales. No existen. No existen escáneres tampoco para la revisión, por ejemplo, de los paquetes que entran a la cárcel. Y por lo tanto, toda la revisión que se hace es una revisión manual. Esto conlleva que muchas veces se hacen revisiones a la familia de los detenidos o a visitantes de los detenidos que no son los procedimientos más adecuados para el trato de un ser humano, por la ausencia de estos equipos tecnológicos que deberían ser los que realicen las revisiones y que garanticen que no solamente se le revise a los familiares, sino que también se revise a los funcionarios que trabajan en los penales. Hay falta de personal de custodios y policía en la seguridad interna y externa. Como les dije, solamente se llega a unos 700 custodios a nivel nacional, de los que responden al sistema penitenciario, al Ministerio de Gobierno. Miembros de la policía también ejercen una actividad por ley externa, pero tampoco alcanzan a la cantidad que debería estar trabajando en el sistema penitenciario. Hay también inexistencia de sistemas operativos de bloqueo de señales. Se ha hecho a través de los años muchas inversiones en estos casos de bloqueo de señales, pero no hay ningún sistema operativo de bloqueo de señales, por lo tanto se dan las comunicaciones desde las cárceles. Y hay muy malas carreteras internas en el complejo La Joya. Una vez se piensa en La Joya como una cárcel, pero realmente se trata de un montón de instalaciones. Estamos hablando de que solamente La Joyita tiene 14 pabellones, pero también tenemos que contar los pabellones de La Joya y los pabellones que están en La Nueva Joya. Por supuesto, en una extensión tan grande de terreno hay calles
que facilitarían el patrullaje para la seguridad, pero esas calles están en muy mal estado y dificultan mucho el patrullaje en el área. Es difícil realizar la labor de seguridad en esas condiciones. Hay también la construcción de urbanizaciones y la participación de organizaciones de precaristas en las proximidades del complejo penitenciario, lo cual permite una mayor vulnerabilidad a la seguridad interna y externa. Nosotros, por informes de inteligencia, ya se están haciendo los trabajos para buscar alternativas para esas personas a través del Ministerio de Vivienda, porque hemos descubierto que incluso hay personas que salen del sistema penitenciario, salen de cumplir una pena e invaden áreas cercanas al penal con la esperanza de poder participar en el trasiego de materiales prohibidos hacia la cárcel, con estas situaciones tan notables que hemos manifestado, como por ejemplo la inexistencia de un muro perimetral y la inexistencia de cercas adecuadas. Todas estas deficiencias fueron corroboradas por el director del sistema penitenciario, Walter Hernández, quien envió un informe a solicitud del ministro de Gobierno en el mes de julio del 2019 sobre el estado deteriorado de cómo se recibieron todas las instalaciones y las posibles consecuencias de ello. Es decir, nosotros, el ministro de Gobierno realiza una solicitud al director del sistema penitenciario y él en un informe plasma todas estas situaciones que nosotros le estamos refiriendo, pero evidentemente las plasma con una situación muy compleja. ¿Y cuál es? Estamos hablando de millones de balboas que se requieren de inversión en el sistema penitenciario por tantos años de degeneración, tantos años en los cuales no se ha hecho nada por el sistema penitenciario, versus o enfrentados a la situación de un presupuesto que no hicimos nosotros y un presupuesto que ya estaba prácticamente ejecutado. Es decir, la imposibilidad financiera de realizar todas las mejoras que se debían realizar en los centros penitenciarios. Se tenía conocimiento, pero la realidad presupuestaria era una que no permitía. Desde ese momento, el ministro de Gobierno estaba haciendo los planes para poder, a través del presupuesto 2020, que ahora ya está en línea, realizar las mejoras en infraestructura y tecnológicas que pudiesen realizarse a través del presupuesto, porque evidentemente tampoco en el 2020 tenemos un presupuesto 100% hecho por nosotros. Es un presupuesto que ya estaba formulado, porque para el mes de julio ya hay una formulación de presupuesto y con unas finanzas comprometidas, como ustedes bien lo han podido constatar a través de todos los informes que el Ministerio de Economía y Finanzas ha realizado. Nosotros, a nivel nacional, hemos realizado en este periodo de gobierno más de 175 operativos de requisa a nivel de los centros penitenciarios del país. De esas requisas, 5 fueron realizadas por informes, producto de informes de inteligencia de la Policía Nacional. De esas 5, 2 fueron realizadas en el pabellón 14, antes de los hechos. ¿Por qué no se da el hallazgo de las armas largas con las que se perpetraron los homicidios? Porque estas armas largas estaban en 2 cavidades muy sofisticadas que habían sido desarrolladas por los internos. Una de ellas era una cavidad que estaba debajo de una celda con una profundidad aproximada de 2,5 metros, es decir, cabe una persona parada perfectamente bien. Esta cavidad iniciaba en una de las celdas, tenía una tapa de cemento, esa tapa de cemento se levantaba en caso de necesidad y tenía unas escaleras de tierra. Ahí se bajaba y abajo había aproximadamente una cavidad de 2 por 2 metros cuadrados. Eso era un cuarto debajo de la celda, hecho por los detenidos. Y ahí se guardaban evidentemente objetos prohibidos. Otra de las cavidades era una cavidad que los detenidos llaman la tumba. Y todos ustedes deben haber observado el video en el cual se levantaba esa tapa con 2 varillas de acero. Era una tapa aproximadamente de 30 por 30 pulgadas, una tapa cuadrada de cemento que tenía una forma cónica o como de pirámide invertida. Ese agujero tenía aproximadamente 6 pies de alto
y estaba totalmente recubierto de concreto. La tapa era de concreto armado, es decir, ahí hubo que tener conocimientos de ingeniería, de albañilería y mucho tiempo para realizar esta labor. Debajo de esto había un orificio rectangular perfecto y debajo del orificio había dos tanques, uno encima del otro, para darle la altura, de esos de 5 galones de pintura. Allá adentro estaban las armas. Es decir, una persona podía levantar la tapa con la ayuda de estas varillas de acero, meter la mano y sacar las armas. Si uno pasaba por encima de estas dos cavidades, como ambas tenían tapas profundas, no iba a notar, porque lo usual es tocar y ver si hay un sonido diferente. Eso indica que hay una cavidad debajo de la superficie o de lo que parece ser sólido. Pero esto fue hecho con una profundidad de concreto debajo, de manera que cuando se pasara la mano no se notara que había una diferencia. Entonces, por eso no se pudo detectar en las dos requisas que se hicieron previas a la situación. En esas requisas sí hubo detección de objetos prohibidos como drogas, como elementos electrónicos, celulares, etc. Se encontraron también armas cortas, como revólveres y pistolas. Evidentemente, con un revólver y con una pistola no se podía realizar una masacre como la que se realizó, en donde murieron 13 detenidos y se hirió a 14. Obviamente que esto se realizó con fusiles AK-47 que estaban guardados en estos lugares, que, como les digo, estaban desarrollados de manera tal que implicaron el uso de tecnología, el uso de gran cantidad de materiales, etcétera. Nosotros llevamos a estos lugares al personal de infraestructura de la Policía Nacional, que hizo el análisis técnico de las construcciones que estaban ahí realizadas, y de acuerdo con su análisis técnico y tomando en consideración el estado de las capas de tierra de la cavidad más grande, que los detenidos conocen como sarcófago, así la llaman ellos, tomando en cuenta la cantidad de metros cúbicos de tierra que hubo que sacar para abrir esa cavidad, tomando en cuenta el equipo, el material y el conocimiento de ingeniería que se utilizaron en la cavidad conocida como tumba, que es donde estaban guardadas, la que tenía la forma cónica, la tapa, y tomando en cuenta la contextura del fraguado del concreto, se concluyó que son estructuras que fueron terminadas hace más de 2 años y cuya confección tomó varios meses. Esto es evidente. ¿Cuánto tiempo demora en fraguarse ese cemento con una tapa tan pesada? ¿Cuánto tiempo demora en sacarse tierra para una cavidad de 2 metros, más de 2 metros de alto y 2 por 2 metros de superficie? ¿Cuánto tiempo demora eso? ¿Qué encontramos nosotros? En la parte externa del pabellón, el pabellón 14 alojaba a 564 detenidos. En la parte externa del pabellón solamente había un policía, como les dije, a solicitud de la Dirección del Sistema Penitenciario, que no tenía custodio. Pero esa persona solamente estaba en la parte externa. En la parte interna, ahí había una llave que cerraba la puerta a los 564 detenidos. Pero adentro, las celdas no estaban cerradas. No había control por parte del sistema penitenciario. Como les dije, el hecho de la conformación de estos penales, al ser meramente galeras, no brindan las condiciones para poder tener custodios o policías que estén dentro, porque de ser una instalación penitenciaria debería tener plataformas que pasan por arriba de los detenidos, que permiten la fiscalización sin el hecho de que ese custodio o policía esté en contacto directo con una cantidad tan grande de detenidos. Es decir, que por años, probablemente desde el 96, en esos pabellones sencillamente no entraba nadie. En esos pabellones también se realizaban, por temas de falta de infraestructura diferente, se realizaban actividades religiosas que provocaban gran cantidad de ruido. Nosotros asumimos que puede ser que en los momentos en los que había más ruido dentro del pabellón se pudieron haber realizado estas obras, porque realmente son obras de ingeniería lo que se realizó ahí, que evidentemente hubieran provocado mucho ruido. Así es que está claro que se trata de infraestructura realizada con tiempo, con mucho tiempo, y que implicó
la participación de muchísimas personas para poder tener los resultados. Le dejo ahora al señor ministro de Gobierno el tema de las conclusiones, haciendo la aclaración. La investigación que el presidente de la República nos solicita es una investigación administrativa. Evidentemente, aquí se dio la muerte de seres humanos y eso es un delito grave que está siendo investigado por el Ministerio Público. El Ministerio Público ya imputó a varias personas, tengo entendido que son 12 personas. La policía entregó información sobre quiénes son los detenidos identificados que dispararon a los demás y que ocasionaron directamente las muertes, pero evidentemente el Ministerio Público va a hacer una investigación completa, ese es su deber, y ellos son las autoridades llamadas a realizar esa investigación penal. Nosotros encontramos hallazgos que tienen que ver con la parte administrativa, que es para lo que estamos facultados, y fue lo que nos pidió el señor presidente de la República, y esas investigaciones que realizamos desde el punto de vista de las funciones administrativas de personal, tanto del Ministerio de Gobierno y Justicia como de la Policía Nacional, dieron los resultados que ahora les va a comentar el señor ministro de Gobierno. Sí. Buenas tardes, ante todo. Procedo a leerlo las conclusiones presentadas en el informe que fue realizado de forma conjunta, tanto por el Ministerio de Seguridad como por el Ministerio de Gobierno. Las conclusiones. Encontramos un sistema penitenciario panameño degenerado, permisivo, con muy pocos controles y deficiencias y con faltas de programas de resocialización. En cuanto a los licenciados Walter Hernández y Luis Gordón, director y subdirector del sistema penitenciario, respectivamente, a quienes se le aplicó la medida de separación del cargo, no se encuentran elementos de prueba para apertura de procesos disciplinarios administrativos. Se procede a la destitución de la licenciada Alexandra Bence, directora encargada del Centro Penitenciario La Joyita, por incumplimiento de sus funciones. Se inicia proceso administrativo disciplinario de carrera por el posible grado de responsabilidad del custodio Javier Carter, jefe de seguridad interna de La Joyita, por su posible omisión en tomar medidas preventivas de seguridad horas antes de los hechos. Se inicia proceso administrativo disciplinario de carrera por el posible grado de responsabilidad del subcomisionado Ismael Argüelles, quien como jefe de la seguridad externa del Centro Penitenciario La Joyita es una de las personas responsables de adoptar las medidas preventivas para evitar el ingreso de objetos prohibidos dentro del penal. Se inicia proceso administrativo disciplinario de carrera por el posible grado de responsabilidad del subcomisionado José Vidal Franco Calderón, por su posible omisión en tomar medidas preventivas de seguridad horas antes de los hechos. En cuanto a los comisionados José Melamed, subcomisionado Alberto Correa y el cabo primero Roberto Pinto, a los cuales se le aplicó la medida de separación del cargo, no se encuentran elementos de prueba para formular cargos disciplinarios por el hecho investigado. Quiero recalcar lo que señaló anteriormente el ministro de Seguridad, que estos son investigaciones administrativas. Igualmente se encuentra el Ministerio Público realizando las investigaciones desde el punto de vista judicial de lo ocurrido en el Centro Penitenciario La Joyita. En cuanto a las recomendaciones presentadas, remitir los resultados de la presente investigación a las instancias encargadas de velar por la responsabilidad de sus miembros por parte de la Policía Nacional en la Dirección de Responsabilidad Profesional y Junta Disciplinaria y por parte del Ministerio de Gobierno en la Oficina de Investigación Administrativa. Llevar a la Asamblea Nacional para crear el Servicio de Seguridad Penitenciaria. Quiero también dejar claro que esta ley la venimos trabajando en conjunto tanto el Ministerio de Seguridad como el Ministerio de Gobierno por más de 3 meses hemos venido trabajando esta ley. O sea, que no es que se está presentando por la situación que se dio el mes de diciembre en el caso de La Joyita, era una ley que estamos trabajando para mejorar lo que es la seguridad dentro del sistema penitenciario. Dentro de las recomendaciones también tenemos la estricta selección del personal que formará parte de esta nueva organización, confección de manuales de procedimientos operativos y administrativos que facilite la gestión de los centros penitenciarios, hacer las mejoras estructurales y equipamiento tecnológico
para la seguridad y suministro de servicios básicos en las instalaciones penitenciarias, las cuales ya fueron aprobadas en el presupuesto de 2020 del Ministerio de Gobierno. La fuerza pública deberá mantener el refuerzo del pie de fuerza en las instalaciones del complejo penitenciario La Joya, hasta tanto se organice el sistema de seguridad penitenciaria. Con esto culminamos con el informe presentado de manera conjunta tanto por el Ministerio de Gobierno como el Ministerio de Seguridad, solicitado por el excelentísimo Presidente de la República. Muchas gracias. Gracias, ministros de Seguridad y de Gobierno. Igualmente, en el Consejo de Gabinete aprobamos el proyecto de resolución 01